much for the invitation to Muchas present gracias por la overview invitación para presentar una visión en la cirugía fetal para la HDC. Voy a empezar con comentarios generales sobre la prevalencia. Es 1 en 4.000 nacimientos aproximadamente. Es esporádica en general. Tenemos anormalidades cromosómicas en aproximadamente 20% de los casos, síndromes genéticos en 10%. Por ejemplo, en Fryns, síndrome de Fryns, y diferentes anomalías y anormalidades en aproximadamente 20% de los casos, como por ejemplo defectos del tubo neuronal o defectos cardíacos. El riesgo de recurrencia es aproximadamente un 2% y en caso de que haya un problema sindrómico, obviamente va a ser mayor y va a ser de 25%. Este es la asociación más dramática en términos de anomalías cromosómicas, muy específica para la hernia diafragmática. Puede ser Pallister-Killian, puede ser trisomía o mosaicismo. Y cada vez que evaluamos estos embarazos, es importante hacer un cariotipo y específicamente buscar esto, la trisomía 12p. En términos de los diagnósticos diferenciales para diferentes lesiones pulmonares, les voy a explicar rápidamente. Claramente, esto es un ejemplo de secuestro pulmonar. No es una hernia diafragmática. Acá pueden ver el vaso directamente de la aorta. El surge de la aorta descendente. Acá tenemos una malformación macrocística. Lung hypoplasia. Acá tenemos una hipoplasia pulmonar, que es un síndrome simitar nuevamente. Tenemos este desplazamiento mediastínico, pero si lo miramos con cuidado, no hay pulmón de ese lado. Aquí tenemos una anormalidad única y letal donde hay pulmones masivos en un corazón muy comprimido. Y acá tenemos una obstrucción de las vías aéreas altas, que en general es el estímulo para la cirugía fetal. Y acá tenemos un pulmón masivo de un lado y del otro lado uno muy pequeño. Y esto es atresia bronquial proximal. Estos son derrames pleurales bilaterales y cirugía fetal. No. Este es nuestro héroe. Quien hace 45 años hizo los primeros estudios en animales importantes. Tomó ovejas y les insertó un balón en el feto, en el día 100 y en el día 145 todos murieron, pero cuando insertó el balón, todos murieron por insuficiencia respiratoria severa. Entonces, hizo una serie de experimentos nuevos donde puso el balón en el día 100 y lo desinfló en el día 120. Y entonces todos los fetos o los neonatos sobrevivieron. Este es el primer ejemplo que una compresión intrauterina del pulmón para esta hipoplasia pulmonar, la descompresión
previene la hipoplasia pulmonar. Esto fue en 1980. Y luego hizo otros experimentos también interesantes en 1985, perdón, cuando creó la hernia diafragmática haciendo un orificio en el diafragma. En el día 60 y luego en el día 100, lo que hizo fue hacer una reparación quirúrgica o corrección quirúrgica de ese defecto y luego observó el tamaño del pulmón en la hernia diafragmática no reparada, era 11 litros por kilogramo. En el grupo de control donde no había tratamiento era de 48 y en el grupo donde había hecho la hernia y después la reparó era 40. Entonces, pudo probar que si se corrige la hernia diafragmática en útero, se puede prevenir la hipoplasia y la hipertensión pulmonar. En 1985, la mayoría de ustedes en la audiencia ni habían nacido todavía, cuando este héroe de la cirugía fetal estaba demostrando el valor de la intervención intrauterina. Y luego se entusiasmó y dijo, bueno, probemos en humanos. Y abrió el útero y produjo esta propaganda muy CNN, muy estadounidense, que el bebé le dice, gracias, doctor, es un héroe, y se murió después. Fue un desastre, en realidad. Los bebés estaban muriendo con cirugías fetal abierta y la sobrevida era muy baja, aún en hernias diafragmáticas leves, porque en donde el hígado estaba arriba en el tórax no podían hacer la operación, tenían que bajar el hígado y al hacer eso se distorsionaba el sistema vascular y se morían los bebés. Y esto era en 1993. Entonces, estaba muy deprimido, se deprimió mucho. Ahora ya no era tan joven ni tan lindo, ya le estaban saliendo las canas. Y entonces, en 1998, dijo, bueno, quizás algo está mal acá, está mal abrir el tórax y corregir esta hernia diafragmática. Tenemos que inspirarnos en la obstrucción laríngea, donde uno comprime la tráquea y en los líquidos o los del pulmón se retienen, se expanden los pulmones. Entonces, nuevamente acá abrieron el útero, sacaron al bebé, le pusieron un clip en la tráquea. Fue un desastre, porque la tasa de sobrevida era 33% nada más. Y un 80% de los bebés tenían problemas neurológicos. Y eso fue en 1998. Y entonces no se rindieron, pero pasaron de cirugía abierta a cirugía endoscópica o oclusión traqueal endoscópica. Y de repente la tasa de sobrevida mejoró a un 73% con muy buenos resultados, pero hicieron un estudio y la tasa de sobrevida en el grupo que no tenía tratamiento era quizás mejor, era el 77%. Entonces, en este punto, nuevamente se deprimieron y dijeron, bueno, hemos ya gastado, perdido 20 años con estudios en animales, en humanos, y no sirve, no es útil. Entonces, junto con Deprest en Bélgica y Gratacos, desarrollamos un nuevo método que es la oclusión traqueal endoscópica fetal con anestesia local. 5 o 10 minutos se ingresa por la boca
the oropharynx, and then you Se va por go la above faringe, the vocal cords, por arriba de las cuerdas down vocales, the trachea. This is the hacia abajo carina, por la tráquea, esta es la carina, balloon se pone un balón at around 26 weeks. de más o menos 26 semanas You go back y luego around se sale, 34 weeks. o vuelven, perdón, a ingresar a las 34 semanas y se And this saca o was se desinfla el balón. 20 years Y esto ago. fue hace 20 años. You develop something Entonces, like Michael Harrison, and then se it takes 20 years desarrolla algo, pero ahora después llevo 20 años mejorar la técnica, and to know validarla if it is y useful probar or not. que es útil o no. But before you do a trial, Pero you antes need de hacer to un estudio o un ensayo develop a clínico, method, hay que desarrollar un a método criteria for a trial. y criterios para dicho The first thing ensayo. that we noticed Entonces, lo primero que when you put the observamos balloon es in the que trachea, donde se pone el balón en la in 1 tráquea, or 2 days, después the 1 o 2 lungs días, become los pulmones big and echogenic. se agrandan y son ecogénicos. Y en realidad, Already from day 2, desde el día 2 se puede predecir cuáles son los bebés que van a sobrevivir o que no, que van a morir. Porque si en el día 2, después del procedimiento feto, bueno, esto es antes, si después de 2 días de este procedimiento de la oclusión traqueal tenemos un pulmón grande, sobreviven, y los que no tienen un pulmón grande van a morir. Entonces, la pregunta es, ¿este procedimiento feto ayuda? Quizás o quizás no. Quizás la única cosa que hace el feto, el procedimiento feto, es distinguir entre aquellos bebés que ya tienen una hipoplasia pulmonar reversible de los que no la tienen. La oclusión traqueal quizás no ayuda, sino que simplemente ayuda a distinguir entre esos dos tipos de bebés. Esto es lo que nosotros veíamos en estos datos. Entonces, continuamos. Y en definitiva, a la larga, cuando habíamos hecho 175 casos, demostramos que la sobrevida estimada en base a la superficie del pulmón duplicaba la sobrevida de 24 a 49% en la hernia izquierda, y en la derecha también teníamos una buena sobrevida. Entonces decidimos hacer un ensayo clínico para probar la utilidad. Por supuesto, nadie creía que fuera a ser útil. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Bueno, lo primero es establecer un rango normal de la superficie pulmonar con el índice cabeza-pulmón. Entonces, antes decíamos, bueno, ¿cuál era el LHR? Decíamos antes, pero era útil. Ahora tenemos que decir cuál es este índice cabeza-pulmón de acuerdo con la edad gestacional. Entonces, lo observamos en cuanto a este índice esperado, el LHR esperado. Se puede medir de cualquier manera que se les ocurra, se puede utilizar el promedio, el más largo, pueden hacer superficie, no hacía ninguna diferencia, eso, eran todas iguales. Y entonces tomamos 339 casos de hernia diafragmática sin intervención, con lo esperado. Este es el rango normal, y en los casos donde este índice era muy bajo, en los puntos rojos que vemos ahí, los bebés morían, y en los casos donde este índice no era tan bajo, los bebés sobrevivían. Por lo tanto, establecimos esta relación entre el LHR observado esperado y la tasa de sobrevida. Entonces, si este índice o esta proporción es bajo, menor de 25, la tasa de sobrevida era un 15%. Pero si esta proporción era más de
35 todos sobrevivían. Entonces, cuando estamos tratando de hacer un estudio, dijimos, bueno, por supuesto, tenemos que concentrarnos en este grupo. La siguiente pregunta fue la introducción de imágenes tridimensionales fantásticas. Estábamos todos felices porque podíamos hacer imágenes maravillosas del rostro y también medir el volumen pulmonar. Era útil, pero era útil y la respuesta es no. El volumen pulmonar no era mejor que con un valor transversal normal de LHR. Y por supuesto, vino la resonancia magnética, otra vez todos muy entusiasmados, pero es fantástica la resonancia magnética. Entonces, con Jack Tani, que era un fellow de Ian y mío, y su mujer, que es una radióloga excelente, entonces hicimos un estudio de resonancia y estos son los resultados de la resonancia. No eran mejor que la ecografía de 2D. Nos entusiasma, pero no es mejor. Entonces, hicimos el estudio clínico. Y en el ensayo nos llevó 10 años. Y en 10 años, en muchos centros importantes en todo el mundo, los mejores, pudimos reclutar 80 pacientes nada más en los mejores centros. En la medicina podemos decir lo que quieran, lo que queramos, y podemos simular ser muy importantes, pero para poder probar algo necesitamos hacer un ensayo y los ensayos son extremadamente costosos y son muy difíciles de hacer. Pero era importante. A la larga pudimos mostrar que en hernia diafragmática congénita severa, con este LRHR esperado o observado de menor a 25, la tasa de sobrevida mejoró de un 15% a un 40%. Pero uno de los problemas que tuvimos, por supuesto, es que la tasa de nacimientos pretérmino antes de las 34 semanas era extremadamente alto y no se puede hacer nada con eso. Y una de las razones principales por la que los bebés morían, creo yo, no era la hernia diafragmática, sino era una combinación de la hernia diafragmática junto con una ser prematuros severos. También hicimos un ensayo paralelo de hernia diafragmática moderada con un LHR de 25-45. Entonces, severa, 15% de sobrevida moderada, 50 o 60% de sobrevida. Entonces, ¿qué es lo que observamos? ¿Cuál fue el hallazgo? La tasa de sobrevida mejoró de 50 al 63%, pero eso no era significativo. El tema de ser prematuros en el caso del ensayo con la hernia severa hasta a las 26 semanas, pero eso lo hacíamos con los severos, pero con los moderados lo hacíamos a la semana 31, porque estábamos preocupados que si no hacíamos nada, la tasa de sobrevida ya era 50%, y si hacíamos una intervención a la semana 26, quizás esto nos va a causar la muerte de bebés que si no hubiésemos hecho nada hubiesen sobrevivido. Entonces, por eso retrasamos la operación hasta la semana 31. Pero eso, a la vez, también que estaba previniendo una obstrucción efectiva o la prolongación de la obstrucción que fuera necesaria para prevenir la hiperplasia pulmonar. Entonces, por eso fue un estudio negativo. Entonces, acá estamos ahora.
data from us at Estos King's. son datos We have nuestros en King's College. left 184. Tenemos izquierdas 184, la sobrevida esperada 15%, y de hecho la tasa de sobrevida después de la cirugía fue de un 45%, y de hecho la tasa de nacimientos prematuros fue de 38%. El problema es que si un bebé nace muy prematuro, como son prematuros severos, tienen una hipoplasia pulmonar severa y no podemos sacar o desinflar el balón, va a morir ese bebé. Entonces, ¿cómo manejamos estos embarazos? Yo creo antes de las 30 semanas va a morir, no importa qué hagan ustedes, entre la 31 y la 34 semanas, hasta que saquen el balón, si el paciente está cerca del hospital, no dentro del hospital, pero los pacientes odian los hospitales, todos odiamos los hospitales, pero si los mantenemos cerca del hospital, entonces cuando empiezan con parto prematuro, puede haber un experto cercano de ese parto para sacar el balón o desinflar el balón y poner una aguja en el medio de la tráquea, y quizás en ese caso se pueda salvar a esos bebés. Así que muchas gracias por la invitación. Esta es mi posición o mi opinión en lo que se refiere a la hernia diafragmática. Muchas gracias. Thank you, Prof. Now we are going to Muchas gracias, listen. profesor. I'm going to Ahora refer her in Spanish, but voy just a to presentar know who is she. Gisela Salas is one of our a neonatologists in our Gisela